Damos de bienvenida al ingeniero Ivo Rosero, él es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador. Ingeniero Rosero, Ecuador enfrenta una nueva emergencia centrada ahora en la provincia verde, en Esmeraldas, tras un derrame de crudo que se produjo este 13 de marzo. Quisiéramos conocer desde su punto de vista y conocimiento qué es lo que está pasando, qué dimensiones, qué riesgos adicionales a más de los daños que ya se han causado trae este derrame. Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia. Bueno, en efecto, el tema de Esmeraldas es bastante complejo, sobre todo por las declaraciones que ha hecho la ministra Inés Manzano en el sentido de que se trataría de un sabotaje, ¿no? E incluso adelanta que podría repetirse esto en la zona de Papayacta. Tomando en cuenta que ya se reinició el bombeo, ¿no? Porque ya terminaron de sustituir las tuberías dañadas y se culminó la soldadura de las mismas, pero obviamente se trata de un desastre ambiental de proporciones grandes. La producción petrolera bajó, como lo anunciaron los mismos representantes de Petroecuador, ¿no? Se bajó como hasta 330.000 barriles, bueno, una fuerte baja en esos días. Sin embargo, hasta este momento no ha existido un problema de abastecimiento en los combustibles, que podría darse derivado pues, de la menor producción petrolera. Esperemos que esto no suceda. Sin embargo, al respecto no ha habido ningún pronunciamiento por parte de Petroecuador. ¿Cómo funciona este tema? ¿Qué nivel de reservas de combustibles ya refinados maneja Petroecuador? En otras palabras, preguntándole coloquialmente qué colchón se tiene con respecto al ingreso de petróleo y a las reservas para distribuirlo a sus derivados. Bueno, cada combustible tiene una distinta proporción de producción interna. Por ejemplo, en el caso del diésel, el 73% del diésel es importado. Entonces, ante una eventualidad como esta, lo que haría Petroecuador es importar más diésel, ¿no? En el caso de las gasolinas, es un porcentaje menor, porque hay mayor producción nacional. Todo esto es bastante hermético, no es que tenemos una información oficial, ¿no? Sabemos que la capacidad de almacenamiento de Petroecuador no es grande. Recordemos cuando hubieron los problemas el año anterior en el Austro, justamente, ¿no? Que se quedaron sin gasolina durante una semana y supuestamente se atribuía eso a un problema de falta de agua en el canal de Panamá, y un buque se había demorado en salir. Bueno, pero eso no explica por qué el Austro se quedó sin gasolina Eco 85, cuando todo el litoral, toda la costa también usa ese combustible. Entonces, no hay mucha transparencia en la información que provee la estatal petrolera. Sabemos extraoficialmente que se puede mantener a un consumo o una reserva menor a unas semanas o muy pocos días. Entonces, con todas estas eventualidades que hemos tenido, porque no solamente fue el Austro, recordemos que en octubre de este año hubo un problema serio en Riobamba, en Ambato, en el oriente, ¿no? Y se adujo que se debían a pinchazos, y también definitivamente se demoraron 3 meses en Petroecuador en reconocer que los supuestos 65 días de una paralización programada que inició en septiembre, eran 65 días, eso iba a afectar obviamente a la producción de los combustibles, y no se hizo la logística necesaria para importar el diésel y las gasolinas necesarias, las naftas. Por eso hubo problemas de abastecimiento. Sin embargo, esa supuesta paralización programada de 65 días está hasta el día de hoy, y recién, ¿no? Hace pocas semanas dijeron que sí, que esos 65 días se prolongaron porque encontraron muchos problemas más en las distintas unidades de producción que hay en la refinería. Entonces, esa es la situación actual, pero hay que ser muy claros en este tema, que hasta el día de hoy no hemos tenido un problema de abastecimiento de combustible en los beaterios o centros de distribución derivado del problema de la rotura del software. Hay distribución normal en todo el país. Hasta el momento sí.
Bien. pero no sabemos. Hablando justamente de los temas de transparencia, y que tiene mucho en esto que ver la transparencia en la información, ¿cómo ve usted este comentario, esta aseveración de la ministra en el sentido de que se han iniciado investigaciones porque esto sería un sabotaje? Es lo que dijo la ministra, pero además habló de cierta negligencia o falta de buen criterio profesional de un empleado de Petroecuador que hizo lo que no debía, señaló la ministra, abriendo un dique cuando estábamos haciendo contención, y esto habría aumentado y muy gravemente la contaminación. Bueno, es un tema sumamente preocupante. Las primeras declaraciones de la ministra fueron en el sentido de que se sospechaba un potencial sabotaje, luego las aseveraciones ya fueron mucho más asertivas en el sentido de que se determina un sabotaje e incluso se advierte que podría repetirse algo similar en la zona de Papayacta. Esto sería sumamente grave, ¿no? Sumamente grave. El daño ambiental es inmenso, ¿no? Se ha visto cómo los ríos y las playas de Esmeraldas están ya contaminadas, incluso ha llegado hasta Tacames, hasta Same. Se ve ahí los trozos y los residuos, ¿no? de material negro que viene del petróleo. No se entiende, en el caso que fuera un sabotaje, no se entiende cómo puede obrarse de una manera tan irresponsable. Bueno, ¿y sabotaje de quién? ¿Para qué? No lo ha especificado la ministra, no lo ha especificado, pero obviamente al estar en un momento electoral, todo es posible. Esperemos a que de estas investigaciones sean concluyentes y sepamos verdaderamente qué es lo que sucedió, porque este es un tema que no se ha escuchado antes. Una ruptura de esta naturaleza, producto de un movimiento de tierra, de un deslave, ese tipo de cosas, no es algo que sea común, ¿no? No se ha escuchado en muchísimo tiempo, entonces habrá que esperar a que hayan las conclusiones de la investigación que se está desarrollando. Los accidentes con el SOTE han sido recurrentes, sin embargo, en las últimas décadas, aproximadamente cada año hemos tenido un accidente de alguna magnitud. Bueno, de este tipo, como el de hoy, supuestamente, según las declaraciones que se escucharon, no es muy común, porque se toman medidas preventivas, ya se ve, en teoría, dónde puede darse un deslizamiento y se pueden hacer acciones preventivas, ¿no? Lo que sí ha habido, en una forma incremental astronómica, es los pinchazos en los poliductos, ¿no? Estamos hablando, bueno, no del SOTE en cuanto al acarreo del petróleo, pero también al sistema de poliductos donde circula el combustible. Es una cosa gigantesca el incremento de pinchazos que han habido, y eso sí ha influido también en el abastecimiento, porque han tenido que paralizar el transporte de los combustibles que viene hacia la sierra, principalmente, ¿no? De las refinerías. ¿Alguna relación se puede establecer entre este incremento de pinchazos, de problemas con el oleoducto, con el traspaso que se hizo de una transnacional que tenía la concesión para manejarlo ahora al gobierno nacional a través de Petroecuador? Bueno, todo es posible, ¿no? Todo es posible porque realmente si vemos en el año 2024 se determinaron como 365 pinchazos. Son un incremento sustancial. Se habla de que Petroecuador ha perdido producto de los pinchazos como 180 millones de dólares. Son números astronómicos, ¿no? Debido a la delincuencia organizada, temas que no eran tan profundos o tan grandes en años anteriores, ¿no? Y esto se ha visto acentuado, pues, primeramente por el incremento de la minería ilegal, ¿no? Hay el tema del contrabando, hay muchos factores que lamentablemente sufrimos nosotros los ecuatorianos, el Estado, pero principalmente porque tenemos subsidios, ¿no? Somos de los pocos países que todavía tenemos subsidios. Venezuela, Ecuador y Bolivia, hemos mencionado esto en ocasiones anteriores en este espacio, ¿no? Muchos países o todos los países de corte socialista ya eliminaron los subsidios y se dieron cuenta que los subsidios no son buenos porque nunca llegan al más necesitado, como México, ¿no? País con un gobierno totalmente socialista, Colombia no se diga, Perú, Brasil,
Argentina no tienen subsidio a los combustibles. Entonces, mientras existe un subsidio y tan alto como por ejemplo en el caso del diésel, definitivamente que va a problemas de contrabando, ¿no? Entonces, la raíz del problema obviamente está, y su solución en la eliminación de los subsidios, que debe ser, como siempre hemos mantenido nuestra tesis, progresiva, aplicando gradualismo y también aplicando lo que sí se hizo en el caso de las gasolinas, una focalización que después le cambiaron de nombre, ¿no? Ya no se llama focalización, sino eliminación del subsidio. Es lo mismo. Es Claro, lo mismo. pero en gasolina se supone que haya un espacio discrecional para que el gobierno determine el precio. Nadie le impide subir o bajar. Bueno, ahí recordemos que hay un sistema de bandas que ya debería eliminarse. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, eh, bajó el combustible, gasolina extra y 85 bajaron 9.5 centavos el 11 de marzo. Sin embargo, el subsidio calculado por el mismo Petroecuador es de 10 centavos. ¿Para qué se baja si ya realmente no había subsidio? En enero ya no hubo subsidio. Entonces era la ocasión A perfecta. ver, Enero esos 10 centavos, y usted deja planteada la pregunta, ¿para qué se baja? Hay una respuesta a esa pregunta. será un tema político. Supuestamente se sigue la variación del WTI, ¿no es cierto? La variación del precio del WTI es el que marca el precio de la gasolina extra y Eco 85, así también como el precio de la super. La diferencia es que en el caso de la super está liberalizado y existe un precio referencial, pero no siempre siguen la misma tendencia. Por ejemplo, en el mes de diciembre a la gasolina super le bajaron 30 centavos, ¿sí?, cuando le subieron X centavos a la extra. ¿Cómo es posible que si el WTI baja, ¿no?, entonces deberían bajar las tres gasolinas, la super, la extra y la 85, pero eso no sucede siempre, ¿no? Ha habido varias ocasiones en las que baja la extra, pero le suben el referencial a la super. Entonces, Esta elasticidad en los precios genera problemas a los distribuidores. por supuesto que sí. Nosotros tenemos un fee, el cual está congelado en centavos desde el año 2003, 22 años congelado nuestro margen, ¿no?, en centavos. Entonces, suba o baje el combustible, nosotros seguimos ganando ese mismo fee. Por ejemplo, en el caso de la extra, nosotros ganamos 16 centavos por galón, que debemos compartir con el transportista y la comercializadora, ¿no? Pero para tener un parámetro de referencia, ese fee que está desde hace 22 años, en países hermanos como Colombia, convirtiendo moneda local a dólares desde 33 a 35 centavos, o sea, más del doble, ¿no?, en el ingreso. Y en el Perú, otro país hermano, es 28 centavos. Entonces, ¿por qué genera problemas a los distribuidores? Porque mientras más sube el precio del combustible, nosotros perdemos más, porque necesitamos más capital de trabajo. Entonces, ya el mismo presidente, desde el año anterior, hizo una declaración en que se debe llegar a la liberalización del precio para que sea el mercado el que determine el precio, como es en cualquier otro producto, como es en cualquier otro país, ¿no?, en el caso de los combustibles y los demás productos. Y obviamente debe haber una porcentualización del margen hacia el distribuidor, ¿no?, que varíe en función de los precios. Si sube el precio, pues el margen porcentual también se ajusta. Si baja el precio en el mercado de combustible, pues se ajusta hacia abajo, como debe ser. Pero en nuestro caso ese margen fijo ha sido terrible, insostenible, ¿no? Más de la mitad de distribuidores están trabajando con el agua en el cuello y cada vez se van hundiendo un poquito más. No es que esto de un día a otro van a quebrar. Lo que ha generado es un endeudamiento gigantesco por la gran mayoría de distribuidores. Los que pueden con la banca y los que ya no son sujetos de crédito están endeudados con sus comercializadoras, ¿no?, esperando que a lo mejor este gobierno sí tenga la buena voluntad de hacer algo que ya se nos ofreció, porque se nos ofreció en octubre del 2024 por parte del ministro justamente cuencano, Juan Carlos Vega Malo, en una reunión que nos atendió junto al entonces ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, y se comprometieron a hacer una hoja de ruta inmediata para solucionar nuestro problema una vez que dieron nuestros números, y con el antecedente de que existe el estudio del Banco Mundial que fue contratado para el efecto ya hace un año, un poco más. Ya determinaron que el ajuste mínimo para nosotros, Gustavo, debía ser de 6 centavos por galón, que no es una cosa
que desplome al consumidor. Incluso, ahora que ya se le eliminó una gran parte de los subsidios, tomemos en cuenta que en junio del año anterior se subió de golpe 26 centavos a las gasolinas, ¿no? Y el público, la ciudadanía, aceptó, entendió el concepto y aceptó esa subida de precios, que era en realidad una disminución del subsidio. ¿Por qué no nos dieron un centavo? ¿Por qué no nos dieron un centavo? Y luego en septiembre le bajan 18 centavos, que eso no ha hecho ni Leonidas Issa, ¿no? Bajar 18 centavos al combustible. ¿Por qué no nos dieron otro centavo? ¿Por qué no lo bajaron 17 y nos daban otro centavo? Y nosotros aplicábamos y decíamos que se haga un centavo por mes y ya cambiaría nuestra situación, pero no lo han hecho por falta de voluntad política, teniendo ahora los recursos que vienen del público, porque se ha ido eliminando los subsidios. Ahora, ¿qué opinión tiene usted sobre esos problemas con los distribuidores de combustibles que han surgido, concentrados sobre todo en la ciudad de Guayaquil y alrededor de su alcalde? Bueno, definitivamente es un tema terrible. Nosotros no le conocemos al señor Aquiles Álvarez, no es miembro de la CANDEPE, ¿no? Y obviamente hay un tema muy complejo y nosotros en esos casos justamente exhortamos a las autoridades que hagan hasta la última investigación necesaria para que se esclarezca este tipo de cosas, ¿no? Pero se ha generado un verdadero enfrentamiento entre el gobierno local y el gobierno nacional allá en Guayaquil, con connotaciones que van incluso más allá del municipio o su consorcio con empresas municipales. Incluso se ha involucrado a proveedores del municipio. Sí, es un tema bastante grave, pero mire, no solamente hay eso, no solamente hay temas complejos en la frontera con el contrabando, porque aquí se habla también de un tema de contrabando, de desvío de combustible subsidiado, etcétera. Usted va a la frontera sur principalmente, ¿no? Pero sucede en las dos fronteras. Y en los ríos fronterizos hay miles de canecas, ¿no? De un negocio ingente que del lado del Perú hay una serie de casitas de covachas que son gasolineras, en definitiva, que venden combustible ecuatoriano. ¿Y en cantidad resulta ya algo significativo? Definitivamente. Pero tome en cuenta que ¿quién maneja las estaciones fronterizas? Petroecuador, porque fueron expropiadas hace muchísimos años en toda la zona limítrofe del país, fueron expropiadas a un valor de gallina muerta y las maneja Petroecuador. Entonces es muy difícil, Gustavo, que un proveedor, un distribuidor de Cuenca o de Ambato o de Quito lleve el combustible para que se contrabandee en la frontera. Definitivamente no. Pero entonces, el tema de Guayaquil tiene que ver allí con los barcos, con embarcaderos, un tema realmente enredado y complejo de entender. Por supuesto que sí, es que se ha visto y se sabe, usted va a los puertos y la gente... Puertos privados. Sí, por supuesto. Y hablan de que llegan tanqueros de 10,000 galones a almacenar a buques tanque que venden ese combustible en alta mar. Entonces, se ha dicho, ¿cómo es posible que puedan salir tanqueros? Y se ve en la prensa, ¿no? En las noticias, que por ahí capturan un tanquero que ha salido de la refinería, que ha salido de algún centro de distribución en Guayaquil, ¿no? Sin guía, sin facturas, y un tanquero de 10,000 galones y en camino hacia los puertos. Bien. Entonces, el tiempo desgraciadamente no nos da para profundizar en todos estos temas mencionados y sobre los que hemos hablado, pero no quisiera dejar de tocar el tema de Petroecuador. Empresa pública, probablemente la más grande, más poderosa del país por los capitales que maneja, pero una empresa aparentemente en desgracia. Se habla muy mal de Petroecuador desde los más altos círculos del gobierno. Se señala que no tiene capacidad técnica y que por eso no se justifica que se le dé todos los ingresos que Petroecuador requiere. Incluso, es más, se ha retirado cuentas muy grandes de las cuentas de Petroecuador para dar otro destino a nivel del gobierno. Esto ha venido sucediendo recurrentemente. ¿Qué pasa con Petroecuador? ¿Por qué se los sataniza? ¿Qué efectos ha tenido cuando en estas coyunturas relacionadas con el Pozo Sacha se despidió a un número significativo de personas de la cúpula directiva? Bueno, el tema de Petroecuador, como usted bien menciona, es realmente hasta vergonzoso, ¿no? No tienen balances, lo reconoció un propio ministro de Energía hace 2 años,
ministro Fernando Santos Alvite, y también se conoce que no hay una sola firma auditora de las grandes firmas, ¿no? De las 8 grandes que existen a nivel mundial, que quiera hacerse cargo, porque han venido, han revisado y no podemos hacernos cargo porque no hay balances. Entonces, nosotros hemos sido muy claros en este tema. Pensamos que, como muchos, incluso este propio gobierno, ¿no? tiene esa idea. La única forma de sanear eso es que intervenga el sector privado, que se haga una alianza público-privada, ¿no? Para sanear todo esto en la parte técnica, en la parte económica y en la parte Se constructiva. intentó eso con el pozo Sacha, tema que dejó grandes inquietudes. Sí, pero el tema grande, el neurálgico del país, es la refinería. O se concesiona o se hace una empresa de economía mixta para que realmente salga toda la, perdón el término, la podredumbre que hay adentro, ¿no? Y se pueda verdaderamente optimizar y generar una producción y una transparencia adecuadas, ¿no? Porque no hay balances, no hay auditoría y sigue el mismo círculo vicioso, ¿no? Y mientras no se permita la intervención del sector privado, que va a transparentar las cosas, esto va a seguir así. Lo del campo Sacha obviamente es un problema, no han cumplido ese anticipo, esa prima que estaba establecida de $1.500 millones que puso el presidente con una fecha tope. Pero recordemos que el campo Sacha no se ha intentado concesionar recién en este gobierno. Pero analizaron ustedes en la coyuntura de este gobierno, que es lo que deberíamos centrarnos quizá al hablar del campo Sacha, la conveniencia o no de que ese negocio progrese. ¿Qué iba a pasar luego de los $1.500 millones, dinero fresco sin duda para el gobierno nacional? ¿Qué iba a pasar en los 20 años posteriores? Bueno, hay distintas versiones. Aquí, bueno, yo pienso que debemos remitirnos al pronunciamiento oficial, por lo menos, ¿no? Que lo que se decía y lo que se entendió claramente, que aparte de esta prima de 1.500 millones, el valor presente de los flujos futuros, porque esto es muy importante entenderlo, es un tema netamente financiero, pero el valor presente de los flujos futuros, comparando la producción bajo la tutela de Petroecuador y la producción de un inversionista que iba a hacer grandes inversiones para subirle de 70.000 a 100.000 barriles diarios, era $2.000 millones más, ¿no? Para el gobierno. Entonces, aparentemente, ¿no? Se puede concluir que era beneficioso, porque eso fue un pronunciamiento oficial que hizo el viceministro, me parece, el viceministro de Energía, una vez que se hicieron Pero todos los... viceministro que tuvo una serie de contradicciones, que se encargó más bien de enredar Es verdad. el tema y de contradecir muchas cosas que había dicho la ministra, incluyendo cifras de beneficios. Eso es verdad, eso es verdad. Entonces, no se sabe a ciencia cierta, ¿no? Cuál es el análisis correcto, pero el análisis oficial decía eso. De ser eso cierto, obviamente que convendría esa concesión, ¿no? Porque se está hablando de 1.500 millones de prima y 2.000 millones de beneficio incremental por la inversión adicional. Bien, De ser eso cierto, tendría sentido. una pregunta final, si me permite, ingeniero Rosero, pues no tenemos ya más tiempo. ¿Qué debería suceder con el gas? ¿El gas está destinado a un eterno subsidio en Ecuador? Bueno, ese es un tema sumamente sensible, sumamente político, pero hay que decir la verdad, ¿no? Aquí una bombona en el terminal cuesta $1.60 y en el Perú y en Colombia cuestan $20. Entonces no hay mucho análisis que hacer, ¿no? Y si tomamos en cuenta que una bombona de gas en una casa del campo, ¿no? Que se gasta una al mes, pues bueno, no hay mucho análisis que hacer, no es conveniente, el subsidio no es bueno, debería hacerse por lo menos un ajuste progresivo de a poco, son $700 millones que se tiran al agua, ¿no? En países como Perú y Colombia, cuyo sueldo básico, por ejemplo, en Colombia no llega a $300 y en el Perú está como en $260, tienen una bombona de gas que no está subsidiada, ¿no? Y viven tranquilos.
¿no? Debería Entonces, ponerse esto en carpeta para un próximo gobierno. Queremos agradecerle por su presencia, ingeniero Rosero. muchas gracias, siempre a la orden, Gustavo. Nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. Igualmente, declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, es presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador.